Listo, muy buenos días. Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos otra vez de nuevo a la clase. Vamos a comenzar ya. La idea es que vamos a continuar con este tema de álgebra lineal y vamos a tener, esta es nuestra penúltima semana. Tenemos esta semana y la siguiente. Y lo que voy a tratar de hacer es meterles una cosita nueva, que es una aplicación del álgebra lineal y es una red neuronal. Vamos a programar una red neuronal desde cero en la siguiente clase o en la que le sigue. Muy sencilla, solamente con una capa oculta y solamente con una neurona ahí, cosas así. Simplemente para ver primero que todo que eso es pura álgebra lineal realmente. Y segundo, pues para tratar de entender un poco más algunos conceptos que aparecen por ahí como el back propagation, el forward propagation, que después cuando generaliza se pierden un poco en todo ese montonón de temas que hay ahí metidos, si empiezan a trabajar por ese lado, pero que es útil verlo e implementarlo desde cero. Eso fue algo que me puse a crear durante la semana universitaria, por lo que no tuvimos clase. Entonces vamos a ver cómo sale. Y yo creo que no vamos a alcanzar a hacer ahí nada más, vamos a terminar en ese punto. Si alcanzamos a hacer una introducción a solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues hacemos una introducción de eso. Y ahí ya ustedes continúan con el profesor Alejandro, como pues está programado en este curso. Entonces, esto es, digamos, un poco para modernizar el contenido, porque siempre se queda uno como, no, que con sacar la inversa, con resolver el sistema y con los valores propios y no sé qué, que es obviamente supremamente útil, pero uno no se da cuenta que esos mismos métodos de álgebra lineal, pues también se aplica a técnicas modernas muy relevantes actualmente. Yo aquí tengo abierto el Colab, yo les pasé el link, por si acaso lo vuelvo a copiar, para que ustedes también, los que llegaron más tarde, lo tengan, pero yo sí voy a trabajarlo localmente, por si tengo que hacerle alguna modificación. Entonces aquí está abierto. Y la clase pasada, ustedes me corrigen, nosotros quedamos resolviendo esos sistemas, ¿cierto? Al final se hizo un ejercicio de resolver un sistema de estos lineales y ahí quedamos, ¿cierto? Por acá. ¿Me confirman? ¿Me corrigen o no? Sí, profe. Listo, Sí. muchas gracias. Bien, gracias. Entonces ahí quedamos, pues básicamente lo que vimos fue que había una función mágica, que era este lineal que resolvía el sistema. Ustedes tenían como tarea como caracterizar el crecimiento de esta función para que observaran pues que esto con el tamaño del sistema pues va y va y va y va creciendo con cierto exponente. Y la idea después es volver a hacer el mismo ejercicio calculando la inversa para darse cuenta que calcular la inversa cuesta mucho más que lo que hace el INALC. Algunas veces esto del desempeño no se tiene en cuenta, no se enseña, no se investiga, pero ustedes en general deben tratar de tener una idea de qué tanto consumo, tanto en poder de cómputo de CPU como en memoria, pues tienen los algoritmos que van a utilizar ustedes para saber hasta dónde pueden llegar, para saber qué tan grande es el sistema que pueden explorar. Muchas veces la diferencia entre nuestra investigación y la que se hace en el primer mundo no necesariamente es de calidad ni de fundamentos, sino pues que a veces ellos tienen más capacidad de cómputo y pueden llegar a sistemas 10 o 100 veces más grandes que los nuestros. Y entonces pues al final terminan obteniendo resultados como mucho más precisos. Si nosotros tenemos una idea de cómo corren las cosas, cómo crecen con el tamaño del sistema, entonces podemos ver que realmente hasta dónde podemos llegar o también podríamos ver si es necesario o si es posible escalar a sistemas mucho más grandes, ¿sí? Entonces es bueno siempre tener en la cabeza ese orden de crecimiento. ¿Alguien acá puede contar más o menos cómo crecía ese tiempo? O sea, ¿era constante? ¿Si crecía lineal con el tamaño o crecía más rápido que lineal? ¿Cómo les dio? Era como exponencial, o sea, el crecimiento, o era polinómico más bien. Muy bien, te corregiste, muy bien. Porque básicamente es que crece más rápido que lineal, ¿cierto? Fue lo que ustedes encontraron, ¿sí o no? Normalmente esto sería como el lineal, pongámoslo así, pero ustedes seguramente encontraron pues que esa cosa iba creciendo, era más bien como así, ¿cierto? Uno a veces le llama exponencial, pero realmente puede ser exponencial o puede ser un polinomio, y pues ahí hay varias formas, digamos cambiando la escala de los ejes a log-log. Si da recto en log-log es porque es una ley de potencia, y si da recto en semilog es porque es exponencial. Entonces ahí uno puede diferenciar esos dos tipos de crecimientos.
¿Qué sería peor? ¿Ustedes qué creen que es peor? ¿Que fuera exponencial o que fuera polinómico? Polinómico, como que más difícil de modelar. Puede ser, esa es una característica. Puede ser más difícil de modelar porque no tenemos como más grados ahí metidos. Y yo tal vez hice más la pregunta porque qué es peor es como muy arbitrario, ¿cierto? Entonces me voy a concentrar en crecimiento. Normalmente una exponencial pues tiene una suma de polinomios. Entonces en general pues una exponencial va a crecer aún más rápido, ¿listo? Y va a ser en cuanto a recursos un poco peor. Normalmente uno lo que busca son cosas polinómicas, pero claro, si es un polinomio de grado 2 comparado con un polinomio de grado 10, pues es mucho peor y probablemente un polinomio de grado 10 eh, crece casi tan rápido como una exponencial en un rango apropiado de tamaños. Entonces todo esto es muy importante, obviamente lo que uno quisiera es que fuera como de valor constante, pero eso prácticamente no existe para todos los algoritmos, solo para ciertos casos especiales. Lo ideal es seguir con algo que sea lineal o realmente aquí hay una parte que está por acá, que es logarítmico, el crecimiento. Entonces es casi constante, mejor que lineal. Y todo esto lo que implica es que yo podría tener tamaños mucho más grandes de mi sistema y no tendría que sufrir tanto en tiempo. En cambio, si tengo un crecimiento de este tipo exponencial o polinomial con un exponente mayor que uno, cosas así, pues entonces cada vez que yo aumento el tamaño de mi sistema voy a tener problemas en el sentido de tiempo de cómputo, porque va a crecer o ya sea por el requerimiento de memoria o algo así. Entonces, bueno, eso es bueno tenerlo. Ustedes es bueno que se hagan una idea, al menos duplicando el tamaño del sistema o pasando a la mitad la resolución de su sistema, para que tengan una idea de cómo está creciendo su capacidad computacional. Y ese era como el objetivo pues, principal de ese ejercicio. Entonces, volviendo acá, no lo hemos visto con detalle, pero Solve pues no calcula la inversa, sino que lo que hace es utilizar descomposiciones que son más rápidas, porque la inversa pues tiene mucha más información de la que uno necesita para resolver este sistema. Y con eso pues uno puede resolver todo este tipo de cosas. Obviamente estos sistemas, lo cansón de esto es llenar la matriz, ¿cierto? Escribir esta matriz a mano. Normalmente ya cuando uno tenga sistemas mucho más reales que son de 10.000 por 10.000 y cosas así, pues uno ya no va a leer eso, digamos que no lo va a escribir a mano, sino que lo va a leer desde un archivo o cosas de ese estilo. Para eso es que sirven esas funciones que hemos visto por ahí de leer archivos. ¿Alguien se acuerda de una función que utilizamos para leer archivos de NumPy? Muy útil. Si les tocara leer un archivo grande con una matriz de 10.000 por 10.000, ¿qué función utilizarían? ¿Cómo leen ustedes datos para NumPy? Creo que la función era gen from txt. Ajá, muy bien, excelente. Y aquí también Juan Esteban la puso. Gracias, Ever. Sí, digamos que hay varias, pero esta es muy útil y tiene muchísimas posibilidades. Si ustedes leen el manual de esta función, pues esta funcioncita es bastante potente. Ustedes básicamente lo único que le tienen que dar obligatoriamente es el archivo y ella va a leer si eso es como una matriz, esa lo va a guardar inmediatamente en un arreglo en NumPy. Ustedes le pueden especificar muchas cosas. El archivo puede tener comentarios que inicien por numeral o por cualquier otro carácter. Y si es otro carácter, pues lo ponen acá. También puede decir que está delimitado por comas, no por espacios. Entonces, para leer un CSV gigante. También puede, si digamos son CSVs, entonces tienen como columnas, nombres de columnas, entonces uno le puede decir que se salte ese nombre. También a veces hay archivos que tienen en la parte de abajo datos, entonces también que uno no quiere leer, información, metadata, entonces también le podemos decir eso. También le podemos decir si hay valores que no están, o sea, que digamos una matriz de 20.000 por 20.000, pero por alguna razón hay valores perdidos, entonces podemos decirle que utilizar. Podemos extraer solo ciertas columnas, de pronto no todo. También podemos decirle que excluir. También podemos decirle qué caracteres borrar, que ya tiene todos estos por defecto para borrar. Bueno, hay un montón de cosas, ¿sí? Que uno puede utilizar acá con esta función. Es bastante robusta y bastante
útil. Entonces realmente con esto uno puede leer este tipo de datos y cargárselos rápidamente a un arreglo de NumPy. A mí me parece que es más potente que, por ejemplo, LoadTXT, ¿sí? LoadTXT también serviría, pero en mi opinión es mucho más potente GenFromTXT. Entonces esa será mi recomendación para que ustedes utilizaran. Eh, para este tipo de situaciones hay problemitas también que hay que tener cuidado. Este problemita que ustedes tienen acá es un problema que es, digamos, se le dice como condicionado. Si uno hace la gráfica de este sistema, digamos que x2 sea y y x1 sea ¿qué? Sea x, pues va a observar que esas dos rectas son rectas muy paralelas. Hagámoslo rápidamente. Aunque yo creo que para mí lo más rápido. Bueno, hagámoslo acá. Lo voy a hacer acá, la gráfica de este problemita. Entonces, ayúdenme. Para pintar, ¿ustedes qué utilizan? Para dibujar. Matplotlib. Gracias. Matplotlib.pyplot as plt. Vamos a importar numpy as np. Hay que escribirlo bien. Vamos a importar Seaborn a CSNS y le voy a decir a Seaborn que voy a pintar con las fuentes grandes, que es como si fuera a hacer un póster. ¿Listo? Y voy a generar unos datos. Entonces voy a poner xdata igual a np.linspace desde -10 hasta 10. Y vamos a ponerle unos 200 datos. Y ya, plt. Ah, no, mentiras. Sí, plt.plot. No vamos a utilizarlo orientado a objetos. Vamos a decir pínteme xdata. Y aquí vamos a pintar la primera ecuación, que sería 1.1 más 2.3 por xdata sobre 5.0. ¿Listo? Y esa sería nuestra primera figurita y nuestra primera curva en esta primera figura. Y la otra sería 1 más, y aquí sería 0.5 por xdata. ¿Ok? Entonces le doy Shift Enter, vamos a mirarlo. Y aquí está nuestra figurita. Entonces observen que definitivamente ahí tenemos como, pues hay una intersección, obviamente hay solución, pero resulta que estas dos ecuaciones, estas dos líneas rectas, pues tienen como una, ¿cómo se diría? La pendiente no se diferencia mucho entre ellas, ¿sí? Entonces, en este caso, resolver esta solución para este sistema incurre en hacer restas de números que son muy cercanos cuando se está haciendo el algoritmo numérico, y eso implica que ese sistema va a estar como muy condicionado, se le llama, o sea, va a ser muy sensible. Pequeños errores que yo cometa al meter el dato inicial para buscar la solución se van a amplificar, ¿sí? Esa es como la idea. Y eso a veces se caracteriza por un numerito que se llama el condition number. Entonces vamos a mirarlo y ahorita lo vamos a calcular. NumPy, ¿será que aquí yo puedo buscar? Sí. linalg.com, ¿será que así aparece? Aquí está. Y entonces a esto se le llama el condition number de una matriz. Entonces la idea sería que esto lo podemos escribir como una matriz que tiene las componentes menos 2.3 sobre 5, 1, menos 0,5 y 1. Esa será la matriz A para nuestro sistema. Y si a esa matriz le calculamos el condition number, la idea es que este condition number, si es mayor que 1 y muy grande, este condition number nos va a indicar que ese sistema es sensible a esos errores. Esa es como la idea, ¿sí? Entonces hagámoslo, calculémoslo rápidamente. Hay varias maneras de calcularlo. Entonces voy a hacer algo que no es buena idea, pero lo voy a poner todo acá. Print. Y aquí le vamos a poner np.linalg.cont. ¿Listo? Y aquí vamos a poner nuestra matriz. Entonces voy a ponerla, la matriz, y la matriz tendría los valores menos 2.3 sobre 5 y coma 1. Y aquí tendríamos menos 0.5, 1. Vamos a ver qué sale ahí.
Y miren que nos da que el condition number es 61.52, mucho mayor que 1. Esto implica que este sistema es un sistema que nos va a generar problemas para su resolución. Entonces, a veces cuando uno tiene sistemas grandes o sistemas desconocidos y quiere resolver sistemas A por X igual a B, es útil calcular el condition number para ver qué tan precisa va a ser esa solución antes de atacarlo. O la otra, pues es resolverlo y ver qué tan bien quedó nuestra solución, qué tan cercana quedó de la ecuación original. A por X menos B debería ser relativamente cercano a cero. Entonces ahí hay varias utilidades para uno saber eso. Y estas matrices, también estos problemas de A por X igual a B, pues aparecen mucho cuando se están aplicando unas técnicas que se llaman diferencias finitas para resolver ecuaciones diferenciales parciales u ordinarias, pero con condiciones de frontera. Aquí, por ejemplo, se tiene una barra que está caliente y esta barra lo que se quiere buscar es como la temperatura dentro de la barra, fijando la temperatura en cada uno de los extremos. Entonces, esto no es una ecuación diferencial ordinaria, sino que es una ecuación, bueno, sí, esto se puede representar como una ecuación diferencial ordinaria, pero no de condiciones iniciales, sino por condiciones de frontera. Lo análogo, digamos, a ustedes normalmente cuando, no sé, van a resolver, digamos, una ecuación diferencial ordinaria de condición inicial, supongamos que están resolviendo el tiro parabólico, entonces a ustedes les dicen que tiene una, perdón por esa parábola tan horrible, que tiene una, ¿qué? Una condición inicial acá de velocidad y de posición, ¿cierto? Y con eso uno va, va calculando cuánto es la siguiente, la siguiente, la siguiente, y al final obtiene pues esta situación. Esa es la forma típica en que nosotros resolvemos estas ecuaciones diferenciales ordinarias de condiciones iniciales, de valor inicial se llaman. Pero ustedes también podrían especificar este problema de otra manera. Ustedes podrían decir, lo que yo quiero es que en t igual a 0, la posición sea esta, posición, no velocidad, sino solo posición. Y en t igual a 20, quiero que dure 20 segundos volando, la posición sea esta. Entonces ustedes ahora están especificando son condiciones de frontera. Nunca dijimos cuánto valía la velocidad al inicio. Dijimos es cuánto vale la posición al inicio y cuánto vale la posición al final. Eso es lo mismo que está pasando en esta situación. Y estos son problemas de condición de frontera que también se pueden representar por ecuaciones diferenciales ordinarias. Ustedes yo creo que en este momento de su carrera también han tenido que enfrentarse a estos problemas en otros contextos. ¿A alguien se le ocurre algún problema de esto de ecuaciones diferenciales con condición de frontera que hayan resuelto? Una partícula en un pozo de potencial, por ejemplo. Muy bien, esos son los problemas también de condiciones de frontera que le ponen a uno en mecánica cuántica. Porque a uno le dicen es que usted tiene que cumplir que aquí pasa esto, que pasa esto. Cuando usted resuelve la ecuación de onda o en osciladores acoplados y eso y les dicen que el extremo está atado y cosas así, todo eso son condiciones de frontera que se le está imponiendo a una ecuación diferencial. Entonces, ustedes ya lo han estado haciendo y también hay métodos, son más difíciles, pero también hay métodos para resolverlos. Hay métodos, por ejemplo, como decir, bueno, Mm, yo estoy acostumbrado a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de valor inicial. Entonces yo sé cuánto vale la posición inicial y sé que me están pidiendo una final, pero pues yo no sé cómo cuadrarlo. Entonces voy a ponerle una velocidad inicial x y voy a ver a dónde cae. Entonces se le pone una velocidad inicial x al sistema y entonces si le pongo mucha velocidad inicial de pronto hace así y cayó por acá. Entonces le pongo menos y cae por acá. Y entonces empiezo a ajustar esa velocidad inicial hasta que encuentro una que es la que hace que se cumpla la otra condición de frontera. Pero lo hice jugando con una solución de valor inicial. Esa es una forma que se llama el método de shooting y puede ser que sea la manera de resolverlo. Cuando la ecuación es lineal, la ecuación diferencial, uno solamente con dos valores puede hacer una interpolación y calcular cuál sería la velocidad inicial apropiada para que me dé esta condición final apropiada. Pero cuando no es lineal, pues entonces uno más bien convierte eso en un problema de búsqueda de raíces. Y entonces puede iterar, iterar hasta que encuentra esa velocidad inicial que le da el valor final de posición. Ese método de shooting es uno de los que se puede implementar, pero hay otro que es representar el problema como una discretización en el espacio, en este caso, o aquí una discretización también en el espacio, perdón, aquí es en el tiempo, aquí es en el espacio, y empezar a mirar como un problema matricial cómo se acoplan, o sea, discretizar la ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial discretizarla quiere decir escribir las derivadas en términos de los vecinos, como cuando uno deriva con la derivada central.
Y cuando uno escribe ese sistema, le sale un sistema matricial, como el que tenemos aquí abajo. O sea, esta ecuación diferencial ordinaria de valor de frontera se puede escribir también como un sistema matricial, donde las incógnitas son estas temperaturas intermedias y digamos que al final a uno en estos casos le salen estos sistemas matriciales en banda. En banda quiere decir que tenemos la diagonal acá, la de arriba y la de abajo y el resto vale cero. Para este sistema no se nota mucho, pero imagínense un sistema donde uno quisiera 400 puntos. Entonces vamos a tener una gran cantidad de ceros en esta matriz arriba y abajo. Y para eso hay técnicas especiales para resolver ese sistema y también hay técnicas especiales para representar estas matrices. No es eficiente representar una matriz densa, asumiendo que es densa, pero teniendo un montonón de ceros. Eso desperdicia mucha memoria y eso hace también que los algoritmos sean lentos. Entonces, para eso también hay casos muy especiales de matrices y de algoritmos. Y esas matrices que están muy llenas de ceros, incluso que tienen solo una diagonal diferente de cero, cosas así, se llaman matrices dispersas, sparse en inglés. Y también hay librerías apropiadas para tratar con matrices dispersas. Entonces tengan en cuenta, digamos que lo importante es que ustedes no crean que en NumPy, LinAlg, Solve resuelven absolutamente todo. Probablemente sí, pero de pronto no es lo más eficiente. Ese es el punto que les quiero como hacer énfasis. Es bueno que ustedes tengan claro más o menos cómo es su sistema para saber si hay un algoritmo más apropiado para resolverlo. ¿Sí? Esa es como la idea. Entonces, bueno, será como diferentes casos, se pueden poner a jugar, a resolverlos y demás. Y ahora pues sí vamos a mirar lo de calcular las inversas. Y eso pues básicamente es mirar una función. Entonces, para calcular las inversas podemos utilizar tanto SciPy como NumPy, pero vamos a empezar a utilizar SciPy. Hasta ahora hemos utilizado NumPy y creo que por fin esos dos se van a mezclar en uno solo. O sea, cuando NumPy llame algo va a ser de SciPy o cuando SciPy llame algo va a ser de NumPy, no me acuerdo cuál es la dirección, pero pues tener esos algoritmos duplicados no es buena idea. Entonces, perdón. Entonces que tenemos pues esto acá, nosotros, mm, para utilizar SciPy. Entonces es muy parecido a lo que utilizamos con NumPy. De SciPy vamos a importar el módulo de linalg. Vamos a importar NumPy para crear nuestras matrices. Y la forma de calcular la inversa, pues es simplemente preguntarle, pues decirle a este, calcúleme la inversa. Y la idea también, pues como siempre, es verificar si realmente uno obtuvo la inversa o no. En este caso, ¿ustedes cómo verificarían que obtuvieron la inversa? Pues, por ejemplo, pueden hacer la multiplicación de A por la supuesta inversa y eso les debería dar como la matriz identidad, ¿cierto? Eso será como la idea. O la otra será restarlo de la matriz identidad, esa multiplicación, y verificar que la norma de esa matriz resultante pues sea básicamente cero o dentro de la precisión. Entonces, esperen, comento esto aquí, lo voy a ejecutar y pues lo ejecuté y no pasó nada porque no estoy imprimiendo absolutamente nada. Vamos a imprimir esa matriz inversa, ahí está, supuestamente es esta. Y vamos a verificarla, entonces voy a descomentar esta línea y háganlo ustedes también. Entonces, porfa, a mí me gustaría que me confirmaran si les dan los mismos números que a mí me dieron. ¿Sí les da lo mismo o les da diferente? ¿Sí? Listo, perfecto. Eso, listo. Es normal que les dé un poquito diferente en algún momento, pero recuerden, en las vigas, sí, Felipe, muy bien. Es normal que les dé un poquito diferente, digamos, estos valores, pues porque no necesariamente, a menos que tengamos exactamente la misma versión de las librerías, pues no necesariamente nos tiene que dar exactamente igual, pero siempre vamos a tener es que están acotados los errores. Entonces miren que alguien recuerda porque uno espera que sea del orden de 10 a la menos 16 el error cuando le va bien y no 0 o 10 a la menos 300 o algo así. Para ver si se les olvidó todo durante la semana universitaria.
Después de eso ya es underflow, ¿no? Overflow. Puede ser un underflow, bueno, puede ser, en cuanto a la comparación, ajá, por el orden del epsilon de la máquina. Sí, digamos, tienen la idea bien, porque nuestros números flotantes de precisión doble tienen una máxima precisión relativa de 10 a la menos 16. Eh, Ahora, no siempre les va a dar de este orden, ¿no? O sea, a veces les puede dar 10 a la menos 13, 10 a la menos 12, pero pues uno no se pone tan exigente como, no, es que tiene que ser 10 a la menos 16 o si no, no me sirve. Eso es bastante bueno. A menos que estén haciendo algo que requiera tanta precisión, esto es bastante bueno. Si requieren algo con tanta precisión, probablemente tienen que utilizar números con una representación con mucho más bits para que los errores intrínsecos que ya vimos, irremediables, pues no los afecten. Y aquí está, entonces, bueno, de nuevo, si yo restara esto de la diagonal de la identidad, pues entonces me daría básicamente 0. En todo lado, pues le calculo la norma y con eso puedo saber si me está dando bien o no. Este time que está acá es otra forma de calcular cuánto tiempo se demoró algo. Pero como ustedes vieron, por ejemplo, si yo le hago time acá, este time está también calculando el tiempo que se demoró en crear la matriz y el tiempo que se demoró en calcular la inversa. Entonces hay que tener cuidado porque si uno lo hace así, uno está calculando dos tiempos y a veces se toma más tiempo en crear la matriz que en resolver el sistema. ¿Sí? Entonces uno tiene como un error ahí que le está dañando sus cálculos apropiados. Pero pues esa es una manera rapidita de conocer qué está pasando ahí. También podemos hacer lo mismo, entonces miren que tenemos el n acá, del tamaño, mucho más grande. Tenemos aquí, entonces estamos creando una matriz aleatoria de n por n y estamos calculando su inversa. Y también podemos calcular el tiempo. Y entonces aquí me dice, por ejemplo, que vamos a mirar cómo crece este tiempo así manualmente. Aquí me está diciendo que el tiempo de CPU fue de 1.57 segundos, 37 milisegundos, 1.61 segundos en total. Y el wall time fue 347 segundos, ¿sí? Digamos que hay una diferencia entre estos dos. Yo no sé si esta vaina esté paralelizada, pero la idea es que cuando está paralelizada el wall time y el CPU time es diferente. Si tenemos, por ejemplo, solamente un procesador, una CPU, el wall time y el CPU time son lo mismo. El wall time es como si ustedes tuvieran un reloj aquí afuera. ¿Listo? Entonces aquí hay un reloj. Ese es el wall time. Ese es el reloj de la pared. ¿Listo? Ese es nuestro reloj. Entonces, en este caso, cuando tenemos una sola CPU, el CPU time es igual al wall time. ¿Sí? Son iguales. Porque lo que se gastó la CPU fue lo mismo que midió el reloj. Pero resulta que cuando ustedes tienen un sistema que tiene, por ejemplo, dos CPUs y la cosa está paralelizada y los está usando, entonces asumamos una cosa, una pregunta. Supongamos lo siguiente. Supongamos que esto nos dio 10 segundos. Y supongamos que el escalamiento de este algoritmo es perfecto. Eso quiere decir que cuando yo le pongo dos procesadores, el tiempo pasa a la mitad. Entonces, en este caso, lo que uno va a tener es que el wall time, lo que se demora, pues va a ser la mitad. Esa es la idea de cuando uno paraleliza, ¿cierto? Que si yo le pongo dos procesadores, pues se demore la mitad. Si le pongo cuatro, pues un cuarto. Y así sucesivamente. Entonces, yo lo pongo a correr y yo lo tengo que ver dos veces más rápido, si eso está escalando perfectamente. Entonces lo veo dos veces más rápido, se demora solamente 5 segundos. Pero el CPU time, ¿cuánto será? Va a ser 10 segundos. Porque es que ahora lo que pasó fue que los 10 segundos de acá se repartieron en 5 segundos aquí y 5 segundos acá. Entonces por eso en total se demoró solo 5 segundos porque fue en paralelo. Pero el gasto de CPU pues es este más este. Entonces me da 10. Entonces por esa razón es que puede ser diferente el wall time del CPU time. ¿Está bien? ¿Sí queda clara la diferencia? ¿O hay alguna pregunta ahí Sí, antes de profe, borrar? es muy interesante. Listo, gracias. Bien, entonces, pero aquí yo no sé si esto está paralelizado o no, entonces hagamos una prueba. Si lo multiplicara por 10 y esto fuera lineal, esto se me demoraría 10 veces esto. Entonces se demoraría 3000 milisegundos. Pero eso es asumiendo que esta cosa crece lineal. Vamos a ver, pero no creo, o sea, 3 segundos alrededor. Ya pasaron 3 segundos y no sucedió eso. Entonces voy a dejarlo corriendo. ¿Ustedes cuánto se les demoró con 1000?
parece que sí está paralelizado. Miren que aquí mis procesadores todos están al 100% en este momento. Se pegó un brinco acá y los está utilizando todos. Entonces sí parece estar paralelizado. ¿Sí ven? Y paralelización gratuita, o sea, yo no hice nada, pero NumPy o SciPy ya tiene implementado eso en Fortran, en C o en C++ paralelizado, y pues ahí me está utilizando absolutamente todos mis procesadores. Mientras ustedes me dicen cuánto les dio, yo lo voy dejando correr a ver qué tal, hasta dónde llego, cuánto se demoraría. El epsilon de la máquina, ajá. ¿Ustedes lo corrieron con 1000? ¿Y cuánto les dio? Ah, mira, ya terminó. Miren tan chévere. Se demoró 55.2 segundos. Pero realmente el CPU time es 5 minutos, o sea, más o menos 300 segundos. ¿Sí? Aproximadamente. Claro, como está en paralelo, pues el CPU time, que fue lo total que yo gasté, pues es mucho más grande que lo que yo realmente vi. Y eso pues es una gran ventaja. Pero teniendo en cuenta lo que teníamos antes, que eran, anteriormente nos había dado ¿cuánto? Antes nos había dado 0.340 segundos. Esto era para un tamaño de 1000. Y cuando lo multipliqué por 10, pongámoslo así. Cuando lo multipliqué por 10, o sea, le puse 10.000, esto me dio más o menos 300 segundos. ¿Sí? Fueron 5 minutos. Entonces, el CPU time, que es el que yo necesito acá, si estoy midiendo cuánto me gasto en la CPU, se me multiplicó como por 100, ¿no? Aproximadamente. Entonces, cuando yo pasé de tener 10, perdón, de tener 1000 a tener 10.000, o sea, multipliqué por 10, el tiempo se multiplicó por 100. Entonces, en un estimado así muy, muy burdo, estamos viendo que este algoritmo de calcular la inversa crece con n al cuadrado. Pero ojo, aquí estamos metiendo también esta vaina. Y puede ser posible que esto sea lo que más tiempo se esté tomando. ¿Ustedes cómo midieron el tiempo? Con Timeit, Con Timeit, por ejemplo, y te aseguraste de medir solamente el cálculo como del problema algebraico, o también mediste el tiempo, o lo sí, digamos, sí, solamente dale. el lingalg solve. Muy bien, listo, muy bien. Eso es muy importante. Y con Timeit es una función o es una variable mágica acá. ¿Cómo funciona Timeit? Parece que lo perdí. Volviendo acá, lo voy a volver a poner en 1000. Les comento esto, que para comparar con los que puso Ana Virginia. Entonces aquí dice con 1000 CPU times user 3 microsegundos. Wall time 5.96 microsegundos. Uf, está en severa máquina. Ana, ¿en dónde estás corriendo eso? ¿En Colab? Sí, en Colab. Ah, ok, bien. Listo. Felipe con 10.000. Miren, le dio 2 minutos. Y el wall time 19. ¿En dónde lo estás corriendo, Felipe? Local. Ah, ese Felipe tiene tremenda máquina. El gamer. Samuel con 10.000. 1 minuto 22. Tienen tremendas máquinas ustedes. Muy bien. Por esa razón también, como ustedes pueden darse cuenta, los tiempos pues varían un montón dependiendo de la máquina. Entonces por esa razón la idea no es reportar segundos, sino que uno lo que hace es reportar un tiempo referenciado con un tiempo inicial. Si yo tengo una máquina que es el doble, entonces digamos que es el doble de potente, mis tiempos van a ser la mitad de todo el mundo. Pero si yo divido por mi tiempo inicial, yo quito ese factor de un medio, entonces podemos compararnos entre todos sin tener en cuenta quién tiene la máquina más potente y demás, ¿sí?
A Diana le salen 2 minutos. Pues no, Diana. ¿Pero cuál? ¿El wall time? Porque si el user te sale en 2 minutos, te sale mejor que a mí. ¿Sí? Eso también depende mucho de la carga del sistema. Miren que yo ahorita tengo el sistema como al 50% de carga aproximadamente, entonces realmente no le estoy dando tanta CPU a mi sistema como yo quisiera. Entonces esa es la otra cosa, cuando uno está haciendo estas medidas hay que tener en cuenta pues que si algo se le va a demorar 5 minutos, pero yo tengo el sistema al 100% desde antes, esos 5 minutos están repartidos durante mucho más tiempo que 5 minutos, precisamente porque no tengo capacidad en mi sistema. Entonces si lo tengo completamente saturado, pues también la cosa va a demorarse más. Al final me van a dar los mismos, digamos, 5 minutos que me salió a mí cuando hice esta medida, pero el wall time puede ser también de 5 minutos y es porque no tenía tanta disponibilidad de computación en ese momento. Listo. Como les contaba, entonces allí también una medida de qué tan sensible es mi sistema para ser resuelto. Se llama el condition number. Hay varias maneras de calcularlo. Se puede utilizar también pues lo que hace pues la funcioncita que vimos anteriormente. O también, pues se puede ir a una de esta definición que es la norma de A por la norma de la inversa, pero obviamente esto es mucho más pesado, ¿no? Porque implica calcular la inversa. Para matrices grandes es una cosa complicada realmente. Pero lo importante es, idealmente este condition number debe ser del orden de 1. Y si es más grande que 1, pues eso implica que ese sistema es muy sensible a errores numéricos. Entonces uno tiene, por ejemplo, acá esta matricita que si la pintamos como hicimos antes, vamos a ver que son básicamente dos rectas que están muy pegadas una a la otra. Y cuando uno calcula el condition number, pues lo que le da es un valor de 2. Entonces, eso ya implica que ese sistema probablemente es bien sensible a los errores. Ahora, un ejercicio, si lo quieren intentar, es ver cuál sería el valor que yo le voy a poner a esta P acá o que yo debo utilizar de tal manera que esta función linealc.cont me dé más o menos lo mismo que yo calculo así manualmente, o si no existe equivalente. Eso es una pregunta que les dejo ahí por si quieren investigarlo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí viene como un problema parecido al que ustedes hicieron en la tarea, que era calcular cómo crece el tiempo, pero para calcular la inversa, cómo crece el tiempo en función del tamaño de la matriz. Hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se incluyó la librería time y time nos permite tener dos funcioncitas útiles. Uno que es el process time ns, que es el tiempo de proceso en nanoseconds, que es el tiempo de CPU. Y el otro es monotonic ns, que es como el wall time en nanoseconds. Es simplemente un reloj que se va incrementando uniformemente. Este, en cambio, sí mide lo que yo consumí ¿por qué? Por CPU. Entonces, normalmente lo que uno espera es que esta vaina sea más grande que esta si uno tiene un sistema con varios cores y si lo que está utilizando está paralelizado. Aquí tengo que el mínimo tamaño que se va a explorar es 1, el máximo tamaño es 5000. El número de muestras por cada tamaño va a ser 10 para poder hacer un promedio. Y entonces en los datos pues voy a crear una matriz que tiene este número de muestras. Esto no es la repetición, es el número de muestras entre estos tamaños. Y de tamaño 3 tal vez va a ser 3 muestras por cada uno de los tamaños para sacar un pequeño promedio. Pero les voy a mostrar algo más abajo ahorita para utilizar esto es una librería, ¿dónde está? Sí, aquí no está. Pero entonces también quiero mostrarles una librería que me pareció súper útil. Esta se llama PyHitMagic, que la idea es que si no la tienen instalada, la instalan así y cruzan los dedos a ver si funciona. Luego utilizamos la extensión y luego entonces la ejecutamos y al ejecutarla, esto lo que va a hacer es colorearles a ustedes la celda diciéndoles en qué sitio se está gastando más el tiempo. Entonces déjenme, yo les pongo a ustedes este link para mostrarles a qué me refiero acá. Miren, eso es básicamente lo que ustedes van a ver. Si ustedes cargan la extensión y la ponen como una celda mágica antecitos de ejecutar algo, esto les va a colorear a ustedes las líneas para saber cuál línea es la que más está tomando tiempo. Entonces aquí sale como una barra de colores con el número de segundos
Y aquí les sale a ustedes pues cuál es la línea más pesada. Por ejemplo, en este caso, esta será la línea de esta celda que se está tomando la mayoría del tiempo, ¿sí? Entonces uno ya puede ir y decir, yo tengo que optimizar esta parte. Aquí, si lo puedo mejorar, pues lo mejoro. Y si no lo puedo mejorar, pues me toca dejarlo así, pero ya sé que esta es la zona que más toma tiempo y si no lo puedo cambiar, pues ya optimicé lo máximo que podía optimizar. Esa es como la idea de utilizar esto y pues ustedes saben que yo estoy tratando como de enseñarles truquitos. Obviamente esto no sirve para un estudio ¿de qué? De desempeño, pero sí como para uno darse cuenta rápidamente más o menos por dónde se le está yendo el cómputo y en dónde debería meter la mano. De nada sirve, por ejemplo, ir a meterle la mano a, qué sé yo, a esta línea que está mirando alguna condición lógica o esta línea 7. No, porque es que realmente la que se está llevando la mayoría del tiempo es esta parte de esta multiplicación. Y si yo me pongo a optimizar algo que solamente corresponde al 10%, pues lo máximo que voy a ganar es el 10%. Yo necesito siempre concentrarme en donde está el mayor impacto. Y eso, sinceramente, eso es algo que uno debería hacer siempre. Ustedes siempre tienen como menos tiempo, la universidad tiene menos dinero, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en dónde invierte los recursos. Uno tiene que hacer un profiling para saber en dónde va a tener más impacto, porque no es hacer simplemente por hacer. Es tratar de hacer maximizando, ojalá, el impacto con recursos limitados. Si uno tuviera recursos ilimitados, tiempo ilimitado, dinero ilimitado, se puede hacer todo. Cualquier cosa. Así no tenga impacto. No importa. Tengo recursos ilimitados. Pero como siempre vivimos con recursos limitados, siempre hay que pensar antes qué es lo que más impacto tiene, ¿sí? Planear. Eso es muy importante. Y pues esta es la idea en profiling, pero realmente eso aplica en muchos otros contextos. Entonces, este es un ejercicio, yo prefiero como ir un poco más adelante y tocar otras cosas antes de poner a hacer el ejercicio para que calculemos esto y ustedes vean si efectivamente el cálculo de la inversa, si realmente es tan pesado como decíamos y crece más rápido que el A por X igual a B. Porque si crece más lento, pues ahí sí sería preferible calcular la inversa, ¿sí o no? Para resolver esos sistemas. Y finalmente, pues hay un problema importante que es el de calcular los valores propios y los vectores propios. A veces ustedes necesitan solamente los valores propios, a veces solamente los vectores propios y a veces necesitan los dos. Y esos tres diferentes problemas, idealmente ustedes los deben resolver de manera diferente. O sea, si ustedes necesitan solamente los valores propios, pues la idea es no utilizar una función que les dé valores y vectores. Eso es mucho trabajo, mucha información desperdiciada, mucho tiempo desperdiciado. Entonces también, como siempre, hay que tratar de conocer nuestros sistemas un poco mejor, que pues que eso nos va a dar a nosotros de nuevo como una optimización, como un profiling para saber cuál sería la herramienta más eficiente para ese caso. Si ustedes de pronto quieren repasar un poco sobre la interpretación geométrica y el efecto que tienen los valores propios y vectores propios, pues les recomiendo de nuevo canal de Three Blue One Brown, creo que es que se llama, siempre los confundo, siempre los pongo a rever, sí, que les habla sobre los valores propios y vectores propios desde el punto de vista de la álgebra lineal y también, pues eso tiene aplicaciones, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales. Ustedes algunas veces, a ver, en ecuaciones diferenciales, que supongo que la mayoría ya lo vieron, ¿alguna vez resolvieron eso de forma geométrica? Miguel, sí. ¿Nadie más? ¿Nunca lo hicieron de forma geométrica? Que miraban cuál era el signo de las derivadas en ciertas zonas, miraban cuándo las derivadas valían cero y cosas así. Sí, eso les debe sonar a algunos, ¿cierto? Y, y resulta que esas direcciones que cambiaban el comportamiento de nuestras ecuaciones diferenciales, cuando crecía la derivada, cuando decrecía y no sé qué, pues están representadas en una matriz asociada a ese sistema. Y si uno tiene los valores propios de esa matriz, uno puede resolver ese sistema de forma casi que inmediata. Pues porque los vectores propios representan una base en donde la matriz se diagonaliza. Y si yo puedo diagonalizar mi matriz, eso quiere decir entonces que la solución de mi sistema es muy sencilla, teniendo en cuenta solamente los valores propios. Y puedo saber si oscila, si se amortigua, bueno, todo eso está ahí metido. Entonces las matrices, los vectores propios, los valores propios son fundamentales y como ustedes ven en la álgebra lineal, pues se mete por todo lado.
Entonces, yo les recomiendo que vean también este canalcito porque me parece que la forma visual que utilizan en este canal es bastante útil para que uno pueda como ver mucho más. Yo creo que ustedes no están escuchando en este momento el sonido, ¿cierto? El video. No, profe, no se escucha. No. Pero bueno, la idea no es ver el video, les dejo ahí el enlace para que ustedes lo vean, para no ponerme aquí a fregar con el sistema ¿de qué? De solución, pues, de sonido, perdón. Entonces, pues la forma sencilla para resolver estos problemas, ustedes simplemente importan de SciPy, lo estamos haciendo con SciPy otra vez, linalg, lo que hacemos es crear nuestra matriz, por ejemplo, aquí tenemos pues esta matriz de ejemplo, y es súper sencillo, simplemente le decimos, oiga, resuelva el sistema el problema de valores propios para esta matriz. Y esto me retorna dos cosas. Me retorna un animal súper grande, una supermatriz. Esa supermatriz en la primera fila, diríamos, o yo no sé si retorna como una lista de dos cosas, ya miramos. El primer elemento de ese resultado es una lista de los valores propios. El segundo elemento de ese resultado es una lista de los vectores propios. Y uno pues también pues, puede verificar que efectivamente esto es solución. ¿Y cómo haríamos? Miren, entonces yo lo que estoy haciendo aquí es A por... ¿Y esta vaina qué es? A ver, esto es, estoy extrayendo el segundo elemento, o sea, los vectores propios. Y de eso me retorna una matriz y estoy extrayendo... ¿Qué significa esta notación? ¿Alguien recuerda esta notación qué significa? Todas las filas y la primera columna, ¿no? Muy bien, entonces estoy extrayendo el primer vector propio, o sea que esto está representando una matriz en donde cada columna es un vector propio de mi sistema. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo. Entonces, si quiero extraer este primer vector propio, extraigo la columna 0 y todas las filas, que eso es lo que estoy colocando acá. Columna 0 y todas las filas. Entonces, A por este vector propio debería ser igual, por definición, cuando tenemos un problema de valor propios, A por el vector propio 1 deberá ser igual a ¿qué? A lambda 1, primer valor propio, multiplicado por el vector propio 1, ¿cierto? Eso es lo que yo estoy esperando. Y si paso esta vaina a restar, esto debería darme 0 cuando yo lo pongo a restar, si esta es la solución. Y entonces miren que eso es precisamente lo que yo estoy haciendo acá. Estoy escribiendo A por el primer vector propio menos primer valor propio. Recuerden que sol de 0 es la lista de valores propios y extraigo el primero con este 0. Entonces, primer valor propio, lambda 1. Vamos a hacerle aquí unas. Esta vaina es esto, ¿sí? Este man es este. Y este es, otra vez, el primer vector propio. Esa es la forma en que estoy traduciendo, pues, como esta expresión matemática a esta expresión computacional. Y con eso, pues, estoy verificando si sí me dio la solución o no me dio la solución. Entonces, lo voy a correr ahí rápidamente. Y ahí está. Entonces, miren que me salió como esta lista de valores propios, esta lista de vectores propios. Y ahí está mi verificación. Observen que esto debería ser casi cero. Y me dio con cosas bastante cero. Pero hay una cosa rara. ¿Ustedes qué le ven de raro estos, por ejemplo, estos valores propios? Son complejos. Muy bien, son complejos. Lo que pasa es que en el computador, la I, digamos, esto viene como, yo creo que esto viene desde la ingeniería. Yo no sé si ustedes algunas veces ¿ustedes vieron electricidad? ¿Ustedes vieron algo de circuitos o solo vieron electricidad? Pues como, yo sé que aquí hay un par de personas que no son de física, pero la mayoría son de física. Cuando ustedes vieron electricidad y magnetismo, ¿o en algún momento vieron circuitos? ¿O en experimental o algo así? ¿O nunca vieron circuitos? Sí, sí vieron circuitos, ¿cierto? En los laboratorios de electrónica.
¿Pero vieron circuitos de electrónica o vieron circuitos eléctricos normales? O sea, con resistencias, con capacitores y esas vainas, ¿sí? ¿Eso lo vieron? O sea, electricidad, digamos. Ah, bueno, listo. Entonces ustedes saben que ahí pues la corriente tiene el símbolo de I y cuando uno pasa a sistemas, digamos, oscilatorios en donde tenemos corriente alterna o algo así, los fasores y no sé qué vainas, pues se necesita o se escriben más apropiadamente utilizando pues números complejos. Y resulta que como la I ya estaba tomada para la corriente, entonces normalmente se utiliza la J para la unidad compleja. Entonces aquí esto es lo que tenemos, este J es efectivamente la unidad imaginaria, ¿sí? Entonces esto nos está dando valores reales porque tenemos parte real, 21 no sé qué, más 0 veces, 0.0 veces J, 0.0 veces J, ta, 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 ta. O sea que este sistema es súper potente porque puede resolvernos, pues en general, cosas muy arbitrarias porque incluye parte compleja. Pero si su matriz es real, pues seguramente hay una especialización de este algoritmo para decirle que mi matriz es real, que no gaste, primero que todo, memoria guardando partes complejas, pero segundo, que se optimice. Matrices que producen solo números reales, ¿cuáles se les ocurren a ustedes? ¿Cuáles han utilizado ustedes alguna vez que digan, no, es que el resultado de esta vaina tiene que ser real? Hermíticas. Hermíticas, por ejemplo. Bien, aquí tenemos gente muy pila. Las hermíticas, por ejemplo, ¿sí? Yo ya no me acuerdo la definición de una hermítica, es que es igual a su autoadjunta, una vaina así, yo no me acuerdo de eso, ¿sí? ¿Es algo así? Eso. Eso. Hay otras matrices, por ejemplo, las matrices ortogonales. ¿Y ustedes saben para qué sirven las matrices ortogonales? ¿No son las de las rotaciones? Son las de las rotaciones, muy bien. Si yo quiero representar una matriz con una rotación con una matriz, la matriz debe cumplir que sea ortogonal. ¿Y qué significa que sea ortogonal? Que su determinante sea más o menos uno. El determinante es igual a 1, ajá. Y yo no me acuerdo si también eso implica o es equivalente a decir que la transpuesta es igual a la inversa. Bueno, hay un montón de clasificaciones de esos animales que le permiten a uno utilizar algoritmos más específicos y pues claro, si ustedes si su matriz es de 4x4, 3x3, pues eso no se nota. Pero cuando uno sale a estudiar sistemas reales, reales en el sentido, digamos, como experimentales, grandes, que representan matrices gigantes, de 10.000 por 10.000 o de 100.000 por 100.000 o algo así, ahí es importante tratar de utilizar el algoritmo más apropiado para esas cosas tan complicadas. ¿Listo? Entonces es bueno caracterizar nuestros problemas y no utilizar como el algoritmo más genérico. Claro, obviamente, si me demoro más tratando de clasificarla, pues dejo corriendo el más general que se demora un montón, pero al menos me va a dar una respuesta. Y ahí compite uno entre automatizar o especializar con la solución típica, ¿sí? Pero es bueno conocer el problema que uno tiene. Eso es bastante útil. Voy a tratar, no sé si aquí funcione eso. Voy a tratar de hacer esto del PyHit acá, que se me hizo. Esto ya lo instalé, entonces voy a cargarle, voy a correr esta vaina y le voy a copiar esto aquí abajo. Para ver si sale algo. Sí, miren, bueno, quedó un poco fea. Debe ser por lo que yo puse ahorita lo de Seaborn y me tiré como el setting de esta cosa. Pero miren que aquí, ahí a las patadas, se ve que la línea que más se toma tiempo, pues es esta que está calculando todos los valores propios y vectores propios. Pues es lo que uno espera, ¿cierto? Que esta magia es la que cuesta. Pero miren que hay una cosa interesante. Por ejemplo, miren que la impresión, digamos que la que más se toma tiempo es este color oscuro, ¿sí? Acá, como un café oscuro. Pero miren que esta impresión, que es como por acá, pues no está tan lejos. O sea que cuando uno imprime a la pantalla, cuando uno imprime datos, además que aquí estamos haciendo productos puntos, pero que son chiquitos, pero cuando uno imprime,
uno toma tiempo, imprimir toma tiempo, entonces también tengan cuidado cuando van a medir algo que solo midan lo que les interesa. Si imprimen y no lo pueden quitar, coméntenlo, porque si ustedes dejan las impresiones van a tomar más tiempo y van a afectarles sus medidas de performance, que es lo que están buscando. Entonces, pues tengan cuidado con eso ahí también, ¿sí? Entonces, ya con esto, digamos, teniendo en cuenta como esas funcioncitas, queda como la idea de, de resolver sistemas, ¿sí? Entonces está este sistema, evaluar los valores propios, vectores propios, pues es básicamente escribirlo y llamar esa función, resolver. Aquí la idea es que ustedes escriban una matriz de rotación. Aquí la idea es que ustedes, por ejemplo, cuando se estudian los lentes, yo no soy experto en esta vaina, pero cuando se estudian los lentes, uno puede ver como que si pongo varios lentes, cada lente lo que hace es como una transformación sobre mis rayos. Entonces, si pongo primero este lente y luego este lente y luego este lente, pues yo sé que el efecto neto pues, se puede representar en esta aproximación como la multiplicación de estas matrices. Entonces, la idea es que uno podría, por ejemplo, al final de calcular estas operaciones, el elemento resultante 1, 2, aquí estarán. Aquí están, miren que aquí ustedes, si ustedes ven este índice así, 1, 2, ¿ustedes qué creen? ¿Esto estará indexando desde 0 o desde 1? Desde uno, sí. Desde 1, ¿cierto? Eso a veces es importante porque no siempre uno puede ver como que no coincide con lo que uno tiene, ¿no? Entonces, si yo estoy buscando el elemento A1, 2, en mi notación desde 0 sería el elemento 0, 1. Entonces resulta que el elemento 0, 1, que sería este de acá, pero el resultante de mi matriz A es menos 1 sobre f, donde f es la distancia focal. Entonces uno puede hacer una función que reciba el n, reciba el d, reciba el r1, el r2 y me retorne, por ejemplo, la distancia focal. Entonces yo después podría graficar el determinante de esta matriz, bueno, o más bien la distancia focal en función de n. Para n dentro del intervalo 1,3, eso se puede hacer. Y solamente es pues como multiplicar matrices y extraer al final un valor. Si uno tiene, digamos, un sistema de reactores lineales, uno tiene que aquí se conserva la masa, entonces uno lo que hace es que lo que entra a este reactor, que son estas dos entradas, esta de acá que está fija y esta que viene del reactor 3, pues tiene que ser igual a la suma de lo que sale, que sería lo que va para el reactor 5 y para el reactor 2. Entonces cuando uno empieza a escribir esas conservaciones de la masa, que en este caso sería la cantidad Q, que es como un flujo por la capacidad que tenemos en cada uno de estos reactores, entonces cuando uno escribe eso, a uno le empiezan a salir sistemas matriciales y esos sistemas matriciales pues al final los podemos resolver rápidamente utilizando pues todo lo que hemos visto acá. También hay muchas, digamos que toda esta parte de soluciones matriciales también se aplica a problemas de optimización lineal y en estos problemas de optimización lineal se tiene cosas como este estilo. Entonces a uno le dicen quiero construir, digamos, tres tipos de componentes eléctricas, se utilizan tres tipos de materiales y cada componente gasta como esta cantidad para ser construida. En total hay, digamos, esta cantidad de material, entonces ¿cuántos se pueden producir al día de esos? Y entonces esto se puede representar como una matriz y en las optimizaciones lineales, pues al final uno le pone también como restricciones. Digamos que uno aquí puede buscar la solución más apropiada, pero pues las restricciones extras que uno podrá poner después en un problema más complejo sería pues que las cantidades sean mayores o iguales a cero, que sean enteros, por ejemplo. Entonces esa optimización lineal en enteros es más complicada, pero uno puede estimar así una solución olvidándose un poco de de que esos son enteros y que no sé qué, y puede estimar más o menos cuánto será la solución, entonces también se podría hacer. Y todos estos problemas, por ejemplo, este que tenemos acá, que es un problema de cómo distribuir, por ejemplo, a los profesores, dependiendo de los que tengan tenure, los que no lo tengan y demás, también se puede representar como una matriz. Esto es una matriz que va evolucionando en el tiempo
perdón, un vector que va evolucionando en el tiempo, que es una matriz multiplicada por el vector en el tiempo t, le da uno el vector en el tiempo t más 1, y también lo podemos resolver con todo lo que hemos visto. También esto de la distribución de cursos, eh, mejor dicho, o sea, todo lo que se pueda representar con matrices, como todos estos problemas lineales, todo se puede resolver con estas técnicas que hemos visto. Bien, entonces, no van a quedar todos de tarea para que los entreguen, son para que ustedes practiquen, porque aquí además les toca a ustedes modelar cómo sería el sistema, no se les da la matriz como pasaba antes, ¿cierto? Que mire, esta es la matriz, entonces solo es copiar y pegar, sino que ustedes pues tienen que sacar la idea. Entonces, vamos a hacer una pausa en este momento y cuando volvamos vamos a hacer un ejercicio. Probablemente sea el ejercicio de medir el tiempo con la parte inversa, pues para calcular la inversa, para ver eso cómo crece. Y con eso pues terminaríamos. ¿Está bien? Entonces hagamos una pausita ya, unos 5 minutos. Nos vemos por ahí a las 10 o a las 11. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces ya nos vemos. Bueno, listo. Vamos a volver. Entonces, ustedes van a escoger cuál ejercicio quieren hacer. Voy a poner aquí un pool para preguntarles. Entonces el primero va a ser el tiempo de cómputo de la inversa con función del tamaño. ¿Sí? Y la idea pues es al final tener la grafiquita de cómo va eso. Y el segundo sería el del 1 sobre f, esto que tenemos acá, que será calcular el determinante, bueno, digamos óptica, de a y 1 sobre f como función de n. Obviamente, digamos que el índice de refracción normalmente uno lo conoce como números enteros, pero aquí sería como entre 1 y 3 para muchos valores intermedios. La idea es que voten, a ver cuál quieren hacer, y el que gane pues es el que se hace. Entonces empiecen a votar, por favor. ¿Sí me están escuchando? Ah, sí, ya están votando. Bueno, van 4-3, 8-3, 11-3, 15-3. Listo, creo que ya hay un ganador casi, pero todavía tenemos 20 segundos. Estefanía, no entiendo. ¿Cómo así en las salas? O como ejemplo, no entiendo. Listo, 33-4. Ya miramos tu pregunta, Estefanía. 34-4, listo. Entonces se va a hacer lo del tiempo de cómputo. Seguramente porque ya tienen como la infraestructura, ¿no? Para hacerlo ustedes rápidamente. Acá, listo. Estefanía, ¿me explicas? No entiendo lo de las salas. O sea, no sé si se refieres como a la sala de cómputo o será otra cosa. Bueno, ahorita me dices, no, que si era como ejemplo para entregar. No, es un ejercicio para entregar. Sí, un ejercicio para entregar. Entonces, lo que van a hacer, digamos, esto es una base, si ustedes quieren usarla, pero si no, no pasa nada. Yo aquí le voy a poner más bien n sizes, como para que quede claro que son al menos 10 tamaños en este intervalo, pero obviamente pues empezar con uno como que no, ¿no? Vámonos en 10. La idea es tomar al menos unos 10 tamaños y el n samples, que sería como el número de muestras por tamaño, pues hacer unas 5 para poderle calcular como un valor promedio o algo así. Entonces aquí sería n sizes y aquí sería n samples para guardar ahí los resultados. Bueno, eso podría ser.
Dependiendo en dónde estén corriendo, esto puede ser rápido, puede ser lento. Yo creo que con estos tamaños es bastante rápido, ¿sí? Para calcular las cosas. Y pues ya, entonces esta es la idea y al final pues lo que buscaría sería como tener como el código y la gráfica. La gráfica que muestre, lo que se busca es esto, cómo es el tiempo. Y pues lo vamos a poner en la escala logarítmica, en la escala log-log. Entonces aquí sería el tiempo dividido entre el tiempo para 10, para el tamaño inicial de 10 por 10. Y aquí sería el número, ¿no? El n. Aquí de todas maneras uno ya está como volviendo no lineal las cosas porque realmente el número total de elementos es n por n, ¿cierto? Pero bueno, lo vamos a dejar así, como n, como el número de filas, o el número de columnas. Y ya. O sea, por ejemplo, esto no representa una matriz que sea de 2 por 5, sino una matriz de 10 por 10. Y será una matriz de 5000 por 5000. Y eso es lo que vamos a ir colocando acá. Entonces la idea es ver esta gráfica, ¿sí? Cómo crece, pero recuerden que es en escala log-log. Y se pinta pues como siempre el valor promedio y las barras de error. Entonces, pues las barras de error simplemente que sea como la desviación estándar. Y ya está. Eso es. ¿Queda claro lo que tienen que hacer? ¿Hay alguna pregunta? Y no olviden que ustedes están haciendo puntos, entonces si quieren poner líneas rectas está bien, pero siempre pongan los puntos, ¿sí? Siempre pongan los puntos. Y también idealmente, como vamos a pintar en escala log-log, pues que aquí esto nos lo hagan 10 más 10 más 10 más 10 hasta que llegan a 5000, sino multiplicando por algo, o sea, una escala geométrica de tal manera que queden uniformemente distribuidos cuando lo hagan log-log. Listo, entonces vamos a hacer este proceso, o sea, 10 tamaños de matrices, ajá, sí señor, y hacer un muestreo de 5 matrices por cada dimensión. Si te refieres por dimensión, por tamaño, sí. Ujú. Entonces sí, sí. Entonces, para que haya más probabilidad de que pueda compartir la pantalla, voy a ponerlo relativamente grande. Son 7 breakout rooms, hay de 7 y de 6, hay harta gente. Entonces es muy probable que sí se pueda compartir pantalla, no haya problema. ¿Les parece bien 30 minutos o es mucho? Está bien, profe, gracias. Listo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces la idea sería pintar el comportamiento del time process con el monotonic NS. Eso es una buena pregunta. Pongan las dos, tanto el process time como el monotonic. Pero si se están complicando y se están enredando mucho, empiecen solo con uno. Lo que pasa es que si yo empiezo con uno y luego hago con el otro, quiere decir que tengo que volver a correr. Si los pongo desde el principio, pues de pronto los tengo los dos. Pero ustedes, ¿cuál creen que sería el que estamos buscando? ¿El process o el monotonic? Teniendo en cuenta que pueden haber máquinas con diferentes cores, con diferentes CPUs. Estefanía y Juan dicen que monotonic, process. Entonces, miren, la idea es la siguiente. Si ustedes pintan el monotonic o pintan el process time para poderlos comparar y más o menos, asumiendo escalabilidad perfecta, más o menos poder saber el uno del otro, coloquen el número de procesadores que tienen en la máquina en que están corriendo, ¿sí? Si ustedes están corriendo en Colab, si estamos aquí en Colab, esperen a ver si puedo crear una celda de código. Yo no sé si funciona este comando, venga a ver. Espera que está calentando. Y aquí me dice que en Colab tengo dos. ¿Listo? Y con este comando ustedes pueden saber en sus máquinas cuántos procesadores tienen. Entonces, vamos a quedar todos de acuerdo en una sola cosa. ¿Es que estoy? Vamos a quedar todos de acuerdo en que vamos a pintar el process time. ¿Sí?
¿Por qué? El monotonic va a ser más pequeñito. Pero si yo tengo, por ejemplo, 2 en Colab, pues va a ser la mitad del process time en general. Pero si tengo 8, pues va a ser un octavo si escala apropiadamente. Ese factor, de todas maneras, en principio se nos debería ir si dividimos por el otro, por el tiempo de referencia. Entonces, pues ustedes escojan cuál les parece más apropiado, si el process time o el monotonic. Recuerden que en la gráfica tienen que dividir por el primer tiempo que obtuvieron para hacer esa gráfica, ¿sí? Y recuerden que en el título de la gráfica coloquen cuántos procesadores tenían y cuál fue el tiempo que están graficando, si es el process time o el monotonic. Y con eso pues ya está. Entonces ustedes lo escogen, pero no se olviden de poner esa información. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me puede Listo. mostrar de nuevo cómo es que se mira lo de los procesadores, por favor? Sí, con el comando nproc. Ah, gracias. Listo. Listo. Entonces ya los lanzo. Vamos a ver, hay uno que tenga. Vamos a poner a José acá. Listo. Ya los lanzo y me meto ahorita a uno de los grupos para que queden grabados. Y ya. Entonces nos vemos en un rato. La entrega se hace por Classroom, Google Classroom. Yo ahorita pongo la tarea. Entonces, por favor, acepten la invitación. Y empiecen de una a compartir pantalla y a escribir sus apellidos y nombres. Tienen que aceptar la invitación que sale en sus pantallas. Samuel, Diana, Zair, Valentín, Pablo, Alejandro. Pablo Alejandro Villa, Diana Sofía Puerta, Samuel Cortés. Tienen que aceptar la invitación que está en sus pantallas. Hola chicos, ustedes van a quedar grabados, ¿listo? Listo, profe. Entonces ya los dejo ahí tranquilos. Y por favor solo anoten a las personas que realmente colaboran. Así sea oralmente, así no escriban, pero que colaboren de alguna manera. Eh, bueno, muchachos. Pues yo creo que podríamos tomar de base lo que se hizo en el ejercicio que tenemos que entregar hoy, la tarea esa, Ajá, porque en realidad es muy parecido. sí. Yo aquí mientras el ya lo más o menos lo tengo. Me está diciendo hacerlo similar. La biblioteca y no corre nada. Ok. Pues yo ya tengo como la base de lo que yo tenía. Solo que toca modificar cosas porque no sé cómo se implementa la función de tiempo. A mí la gráfica me da más o menos así. ¿Le hago zoom? Sí, por favor. Vale. Gracias. Y por ahí está bien. Entonces me da esta gráfica, lo intenté con un muestreo de dos matrices por cada tamaño y me da más o menos eso. Entonces pues falta es modificar la función y no me acuerdo qué es lo que dijo, qué otra cosa dijo que... Ah, creo que poner en el título el tiempo total y eso. Pues bueno, no sé. Es Y que me que da la ansiedad gráfica de que el esté profe no muchas crop. veces deja muy poco tiempo.
Yo de lo que alcancé a averiguar ahorita funciona igual que el time.time, o sea, se pone un t0 igual a time.process y luego después de hacer el cálculo que uno necesite, pone el tiempo final y otra vez y luego lo resta. Ok, ok. O sea, sería simplemente. Yo aquí usé la función time.perfCounter, entonces sería simplemente reemplazar, ¿no? Así. Sí, eso fue lo que encontré. Pero este da en nanosegundos, hay que darlo en segundos. Ah, pues se podría entonces hacer una división o una multiplicación para que... Pero sí importa en qué parte, sea, si está en nanosegundos o en segundos, porque de todas maneras lo que vamos a hacer es como normalizar respecto al primer valor y en la gráfica lo que se va a graficar no es tiempo, sino en relación al primer valor. Sí, exacto. O sea, no importa si en que estén, si están bien en nanosegundos o en milisegundos. Ah, sí, tiene razón, porque como está normalizado, las unidades al fin y al cabo se van. Vale. Entonces, ¿quieren probar a ver cómo nos da con esto? Sí, dale. ¿Le pongo cuántos muestreo de dos matrices por tamaño o tres? Ahorita se demoró 13 segundos en generar la de dos. Pues como para hacer la prueba, dejémoslo en 3, digamos, por si de Vale, pronto es muy demorado. Y ahorita lo miremos a con... ver qué tal da. Chicos, qué pena, una pregunta aparte. ¿A ustedes les llegó un post, lo vieron que les puse en el Classroom sobre una charla de carreras en física de APS? Ah, sí, el que está ahí. ¿Es Sí. este, profe? Sí. ¿Alguno de ustedes fue? ¿Participó? ¿Ninguno? Igual, si ahí los ponen ellos en YouTube o los ponen en esa dirección por si les interesa, pero pues hacer una charla de cómo poder, cómo tener la hoja de vida y las habilidades que necesitan para ser empleables, pero sobre todo pues era mercado de Estados Unidos, pero había también para gente del extranjero, entonces por si acaso pues para que la miren después. Ya quito el paréntesis y ahora sí me retiro, excepto si tiene preguntas, ¿listo? Chao. Vale, profe, gracias. Listo, muchachos, ya dio. Uf. Bueno, da esto. ¿Sí alcanzan a ver la Toca gráfica ahí? ponerlo en log. Ah, eso, falta graficarlo en escala logarítmica. Em, no sé si hay una función de Matplotlib, así Ahí como en el chat puse directa. Ah, vale. Sí, plt.loglog. de esa manera que está en el chat, Pero puede ser. creo que esa función cuando uno tiene barras de error no funciona. O bueno, no No, sé. yo lo hice así y sí me funcionó. O sea, O dices probemos. aquí No, en vez de debajo. en vez de O error bar sea, u no, otra. dejas esa de plt.errorbar y Sería al la final primera. o debajo de esa pones plt.loglog. Ok, a ver. ¿Así? Sí. Sí, a mí también me funcionó en la tarea, como lo estoy viendo ahora. Ah, o también está esa otra opción que pusieron ahí. Vale, ya lo miramos. Creo que toca reducir el tiempo para que nos alcance, nos sobre tiempo, que se está demorando bastante. Y eso que estamos en collab. Yo lo intenté localmente y la memoria RAM se llenó toda. Ya. Uy. Ahí está logarítmico en los dos ejes, ¿cierto? Uy, se toteó re Sí. feo esos errores. Debe ser por lo que está, los errores también los debe normalizar, ¿no? Los errores también deben estar en logarítmico, imagino.
pero no sé si en el eje X también habría que hacer el escala logarítmica, por lo que solo se ve que crece como en Y. Pues si quieren la podemos dejar así. Eh, yo meto la cucharada. Digamos que yo diría que esta es la escala apropiada, porque si ven que digamos de forma asintótica para valores mayores, no sé, de 200 hacia arriba, ¿cierto? Se ve que es bastante lineal el crecimiento, ¿sí o no? Sí. Entonces, como los datos se linealizaron, esta escala está apropiadamente representando como ese comportamiento. Nos da información, nos está diciendo que efectivamente eso es una ley de potencia. Se hará que ver, digamos, ese exponente cuál sería. Sería como el análisis extra, pero digamos, yo diría que está bien. Yo espero también que las barras de error sean más grandes cuando el sistema es más pequeño, porque en ese caso hay mucha fluctuación entre lo que obtengo y la carga de mi sistema, por ejemplo. Entonces, habrá que mirar lo que ustedes dicen, si se están normalizando o no también las barras de error en sus cálculos. Si ustedes dividieron, o sea, digamos que lo más fácil sería primero divido todos los tiempos por el tiempo inicial y luego sí calculo los promedios y las barras de error. Entonces ya todo el mundo quedó escalado, ¿sí? Confirmar de pronto eso. Pero si eso ya está así y aún así les da estos grandes, yo personalmente sí esperaría que las barras de error fueran un poco más grandes cuando los tamaños son pequeños, porque ahí juega mucho la carga del sistema. Cuando algo se demora muy poco, entonces yo también estoy compitiendo como con otros procesos que son también representativos de ese tiempo en el sistema que estoy utilizando. En cambio, cuando ya tengo sistemas mucho más grandes, ya ahí se nota pues que aunque yo esté corriendo cosas que no se toman casi tiempo, pues como mi cálculo de la matriz se toma mucho más, entonces ese es el que va a dominar y ya no hay tanta fluctuación. Entonces, simplemente verificar que esté siendo normalizados los tiempos y luego si se le calcula el promedio y la desviación estándar o cuando pintan están normalizando, bueno, lo que sea. Confirmar eso, pero ya estaría bien. Profe, o sea que no habría, o sea, no importaría si se normaliza antes de promediar o si se normaliza después de promediar. Digamos que si tú coges la ecuación de la definición, digamos, de la desviación estándar y, y, digamos, reemplazas todos los tiempos por un tiempo sobre alfa, digamos, una escala, pues vas a poder sacar ese alfa porque ese alfa va a afectar también al promedio, ¿cierto? A la media. Y al final te va a quedar como que es lo mismo que haber cogido la desviación estándar sin escalar y haberla dividido. Yo me imagino que sí, o sea, en la función estoy tratando de hacerlo en la cabeza. Digamos que lo vamos a hacer. La desviación estándar como es coger todos mis datos, le resto el de la media o al revés, no importa. Eso lo elevo al cuadrado, eso lo sumo, ¿cierto? Y luego le saco, lo divido entre n y luego le saco raíz cuadrada. Si es así, ¿sí o no? Sí. Entonces, si reemplazo todos mis datos por, digamos, ya no son t, sino que son t sobre alfa. Primero que todo, la desviación es, la media también se escala sobre alfa. Entonces, esa vaina que yo estoy sumando, esa resta que le después se eleva al cuadrado, me daría t sobre alfa menos mu sobre alfa. Saco el alfa, me queda un 1 sobre alfa al cuadrado. Y luego le saco la raíz cuadrada a toda esa vaina. Entonces, sí, me queda un escalamiento que es 1 sobre alfa. Entonces, o escalan desde el principio todos los tiempos y ya no tienen que escalar nada más, o calculan normal las cosas y luego dividen por alfa. Luego de sacar la raíz cuadrada, ¿no? Si no sacan raíz cuadrada, pues es sobre alfa al cuadrado. O sea que al final sí, es lo mismo. Profe, y una última pregunta. En este caso, ¿valdría simplemente normalizar con el tiempo promedio para la matriz de 10 por 10, ¿cierto? O sea, no habría que normalizar, por ejemplo, la desviación estándar con la desviación estándar de la 10 por 10. Ah, eso es una buena pregunta y no, no porque la desviación estándar de la de 10 por 10 es algo intrínseco de la de 10 por 10. Entonces tú si divides es por el tiempo promedio de la de 10 por 10. Ujú. Todo se escala al tiempo promedio de la 10 por 10. Sí, sí, exactamente. Ok, Y con esto, pues gracias. ya digamos, podríamos comparar los datos. Entonces, digamos que aquí uno está viendo, por ejemplo, que si paso de 100, más bien miremos los datos que escalan más apropiadamente. Digamos, si yo paso de 200, 300, 400 a 500 más o menos. Sí, de 200 a 500. El tiempo pasó aproximadamente, a ver cómo podemos sacar aquí la gráfica. Espérenme, muevo mi mouse, ya. Esto sería 10, 20, 30, como 40 más o menos. Más o menos. Pasó de 40 a aproximadamente 300.
digamos que casi 400. Entonces estamos hablando que pasó en un factor de 10, ¿cierto? Aproximadamente pasó de 300 a 400. Entonces, Sí. más o menos 10. Entonces, cuando yo pasé de un tamaño de 200 a 500, ¿sí es lo que estamos diciendo? 200, 300, 400, 500, sí, que es un factor de 2.5, el tiempo aumentó más o menos 4 veces, o sea, en un factor de 10. ¿Y será que eso es una pendiente de cuánto? 2.5 al cuadrado es casi 3. Va como al cuadrado, ¿no? O sea que si uno pintara en este tamaño, probablemente si no lo pintáramos en función de n, sino en función de n al cuadrado, probablemente nos dé una línea recta de pendiente 1. ¿A ustedes en cuánto les dio más o menos el crecimiento? ¿Alguno trató de calcular más o menos cuánto era el exponente de crecimiento con el lineal? ¿O solo la graficaron y ya? Yo solo lo grafiqué. Yo también. ¿Y la tienes de pronto por ahí? ¿Quién es el que está? Juan Esteban, ¿de pronto tú tienes por ahí la figura? Sí, aquí la tengo, profe. Esta es la que me Ah, dio. ¿le puedes hacer el truco que nos enseñó Ana ahí para ponerle el log? Ah, pero te tocará volver a correr, entonces espérate, no la hagas. Sí, profe. Y ahí lo calculé para 30, se me demoró 4 Sí, minutos. sí, sí. Sí, no, 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 no. Entonces esperemos a ver si lo podemos mirar. Entonces digamos que de 2000 a 4000, que estamos pasando el doble, ¿cierto? 2000 a 4000, el tiempo más o menos está pasando como de... Esto es lineal, ¿no? Entonces digamos 20.000 hasta 130.000, más o menos. Entonces está multiplicado como por cuánto, como por 6 veces, ¿cierto? Entonces uno que es de, o sea, cuando multiplico por 2 se multiplica por 6. Es complicado, ¿no? Toca sacar los valores exactos para ver el escalamiento. Pero seguramente también tuviera una línea recta. Digamos que al final, si les da curiosidad, la idea es que ustedes puedan ver esta linealización y puedan entonces hacerlo. Ah, y lo que dice Ana también es útil. Mientras estamos hablando de toda esta carreta, pueden ponerlo a correr con más para que las barras de error, pues en principio disminuyan un poco más. Porque esa es la otra, ¿no? Cuando yo corro con tan pocas muestras, pues realmente no me da tan bien. Bueno, listo. Voy a ponerles aquí la tarea para que la puedan mandar. A las 9, para que tengan tiempo los que están retrasados. Listos. Bueno, bien. Creo que ya terminaron, ¿no? Creo que hay que corregir un error aquí. Lo de la Porque desviación estándar, sí. yo Ajá. normalicé la desviación estándar con la desviación estándar del 10 por 10. Ajá. Profe, ¿cómo Ah, se bueno. entonces era solo con el tiempo y no con la desviación estándar desde el primer valor? Porque pues yo lo hice con la desviación estándar normal, pero sí me seguía dando pues la misma gráfica. Les va a dar No sé qué similar, error. pero la escala es rara, ¿sí? Porque digamos que la desviación estándar es una característica para ese tamaño que tanto se desviaron mis datos, pero no es una característica para comparar con otros tamaños, porque para otros tamaños las desviaciones estándar pues van a ser completamente diferentes porque es una característica de cuánto fluctúa ese tiempo promedio. Pues lo que estamos buscando realmente es una escala de tiempo. ¿La escala de tiempo cuál es? La escala de tiempo es la de cuánto se demoró para 10 por Listo. 10. Sí. Esa es como pues ahí vamos aprendiendo, ¿no? Esa es como la idea. Pero si da una línea recta, o sea que si es polinomial, no es exponencial. Ujú. Y ya, digamos que al final lo que uno quisiera es como poder pintar acá. Hay que cambiarle el título, ¿no? Sí, O yo no profe, sé, eso iba a preguntar. Aquí sería, para bueno, no calcular la resolver inversa. ciclos lineales, pero también falta poner el tiempo total del código, ¿cierto? O No, sea, no, lo no. del, ¿no? El número de procesadores y qué tiempo están graficando. ¿Cuál es ese que están graficando ahí?
Ese es el de ¿El monotonic o el de System o cuál? el processtime.ns. ProcessTime.ns, que sería el tiempo de CPU o el tiempo de proceso. Entonces poner en ese título tiempo de proceso, tiempo promedio de proceso, allá abajo en la línea 65, tiempo promedio de proceso normalizado eh, para calcular la inversa de una matriz aleatoria n por n. Y de una vez ahí le podrías corregir lo de la normalización de la desviación estándar. Ah, sí, Ah, ahí hay sí. que poner tprom. Y tocará volverlo a Listo. poner a correr. Sí. Y aquí sería. Listo, ya está la tarea. Ya los dejo ahí y nos vemos entonces ahorita. Muchachos, ¿me recuerdan cómo es que dijo el profe el título? Más o menos. Era el tiempo de promedio de la CPU para calcular la inversa, algo así. Creo que son dos núcleos, en el caso de Colab. Sí, sí, sí. Aquí lo tengo. Aquí está. ¿Será que si imprimo esto? Pero ¿cómo lo...? A ver, ¿en dónde lo pongo? Por aquí. Así. Sí, me parece bien. Pero esperen, falta el tiempo promedio. El tiempo promedio. Este, ¿no? A ver. Sería el... Ah, pero... ¿Cuál es el tiempo promedio? O sea, ¿el tiempo promedio de para cada uno o...? Sí, es el tiempo promedio para cada tamaño. Tiempo promedio para cada tamaño. Pero en el título, ¿cuál es el tiempo promedio que hay que colocar? No, no entiendo la pregunta. Es que el prefiero que en el título pusiéramos el tiempo promedio para esta cantidad de CPUs, ¿no? Pero ¿cuál tiempo promedio? Porque para cada N tengo un tiempo promedio diferente. Sí, no, pero creo que se refería a eso, a que es el tiempo promedio para cada tamaño que se demora como lo estamos calculando con lo de la CPU. O sea, creo que sí está bien. Ok, ok. Esperen, hago una cosita aquí. Porque el eje X lo tengo mal. Aquí puse 5000, 4000, lo que tenía antes. Me corrijo eso un momentico. Ay, listo. ¿Lo corremos? A ver. Listo, dale. Uy, uy, ¿qué pasó? No me deja imprimir el número de procesadores. Y si Pues lo ya pongo sabemos que son dos, entonces pongámosle dos. Vale. Ahí está con 5 muestras Listo. por Sí, cada dimensión, por cada tamaño. ok. Y ahí está normalizado solo con el tiempo promedio de la 10 por 10. De los que no han hablado mucho, ¿alguien tiene algo que decir? No sé si se acuerdan de algo que falte o algo. ¿O les parece bien? Y Jorge, y Brian. No, pues a mí me parece que está bien. Pues, Sí, sobre solo todo había es que que cambiar está, lo de la desviación estándar, y eso, pero ya. Esperemos cuánto nos da esto. Quedan 8 minutos.
Así da. Sí, yo dando el mismo. Entonces, supongo que está bien esos errores. ¿Ahí ven bien? Sí. Vale. Tiempo promedio normalizado de 2 CPUs para calcular la inversa de 5 sistemas lineales, n por n. Y no sé, creo que también toca correr el siguiente código del raíz error, que está en el Colab, y también mandar el ¿Cuál, pantallazo de perdón? eso. El que está... Qué bajito. o de pronto no lo traía, espérame, miro. En este al menos no lo traía, que es como el de la verificación. Sí. No, este no lo traigo. Ah, bueno, listo. En este caso no lo puso, ¿cierto? No, no, creo que no. Bueno, eso sería todo, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Ahí creo que tocaría como tomar varios pantallazos. Sí, ahí sí tocaría tomar varias pantallas porque no cabe el código. Voy a intentar como comprimirlo un poquito. A ver. Ya, eso es todo lo que lo puedo comprimir. Pues voy a empezar a tomar pantallazos, ¿les parece? Listo, dale. Se pueden enviar varios pantallazos al tiempo. O te voy a comprimir eso. Uy, buena pregunta. No lo sé. Yo creo que se pueden enviar varios. Ok. Ahí se ve que la celda está ejecutada, ¿cierto? Es que no me aparece el chulito. Qué raro. Ah, es por lo que Sí. es por lo que le cambié cosas. Ah, por lo que le quitaste espacios. Pero yo creo que no hay problema. ¿Será? Igual, Igual procedió. sí. Y ahí está grabado. Y ahí está grabado. Ok. Uy, esto no está actualizado. A ver. A ver. Ay, no. Sí, por aquí. A ver. Sí, como que sí. Sí, A listo. ver. Perfecto. Así quedaría. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve. La gráfica también se ve decente. Sí. No sé si alguien quiere agregar algo más o dejamos hasta ahí. Quedan 3 minutos. Deja ver la segunda imagen. Ay, ay, perdón. Ah, ok, esa parte que se cortó es un comentario, entonces no importa. Sí, no, eso era un comentario. Bien. Bueno, voy a enviarlo. Si alguien está en contra, Listo. hable ahora o Entonces, calle para siempre. Bueno, entregamos.
¿Listo? Eso sería todo, gente. Listo. Gracias. Listo, gracias, chicos. Ah, bueno. Creo que me quedó mal lo de, no son 5 sistemas lineales, sino 5 matrices, n por n. Tenemos tiempo Sí, de tenemos tiempo corregirlo. hasta las 9, ¿cierto? Él dijo que hasta las 9. Bueno, tenemos hasta las 9 para corregirlo. Sí, Sí, si tenemos quieres yo hasta puedo las 9. corregirlo. Igual es solo... Solo es cambiar esa parte. no, mentira, esto hasta las... Ah, no, mentira, sí, perdón, esto hasta las 9. Sí, yo ahorita hago eso. ¿Listo? Listo. Bueno, vale. 5 matrices ahí. Sí, de 5 matrices n por n. Uy. Ya, eso sería todo. O de pronto podrías correr solo la parte de la gráfica para Listo, chicos. Entonces, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Listo, gracias. Ya con esto terminamos nuestra clase. La entrega está hasta las 9 por si acaso. Entonces ahí tienen tiempo para si les que faltó algún detallito. Lo único que quería decirles era que viendo, digamos, algunos comentarios que hicieron algunos de sus compañeros, observé que la normalización que habían hecho algunos tiempos tenía una especie de corrección sencilla. Y es que normalmente los tiempos promedio los normalizaron con el tiempo, digamos, de la matriz 10 por 10, pero las desviaciones estándar las están normalizando con la desviación estándar de la matriz 10 por 10. Y digamos que no es tan correcto porque la desviación estándar de la matriz 10 por 10 es algo intrínseco a lo que está pasando con esta matriz y no es como una escala de tiempo relativamente comparativa con todas las demás desviaciones estándar. La única escala de tiempo comparativa es el tiempo promedio de la matriz 10 por 10 y con esa normalizamos tiempos promedios y desviaciones estándar de los otros casos. Entonces, normalmente cuando ustedes sacan una escala así de ese estilo es una sola para comparar a todo el resto de medidas de tiempos. Pueden ser tiempos al cuadrado, bueno, de desviaciones estándar, desviaciones promedio, la media, ¿sí? Es una sola escala y ya está. Entonces, pues para próximas ocasiones, de pronto esa era como una recomendación. Entonces, con esto terminamos. Nos vemos el próximo miércoles. Ese día vamos a hacerlo en la implementación de la red neuronal sencillita, súper básica, para que vean ustedes que eso es una aplicación también de álgebra lineal y vean pues qué es eso que hay detrás de ese hype actual. Y, y ya. Entonces, hasta pronto. Gracias por venir a clase. Nos vemos el miércoles. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Un Gracias. gusto. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Gracias. Feliz Hasta día. luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Feliz semana.